Hoy vamos a ver el teorema de Stone-Weierstrass y algunas de sus consecuencias. Entonces le pongo aquí el título. El teorema de Stone-Weierstrass. Bueno, antes de ver el teorema y su demostración, primero debemos entender el concepto de que es un álgebra. Entonces es una estructura algebraica que nos va a dar más riqueza al momento de hacer al momento de querer obtener resultados sobre los espacios de funciones. Bueno, entonces aquí pongo la definición. Entonces, consideren un espacio vectorial. O sea, de entrada ustedes toman un espacio vectorial. Sea A un espacio vectorial sobre un campo K. Que para fijar ideas nosotros vamos a usar K igual a R, nada más. O a veces también se suele utilizar K igual a C, el campo de los números reales y el campo de los números complejos. Entonces, si en A está definido un producto, vamos a ponerle así por, que va de A cruz A en A, que satisface ¿qué? Que satisface las siguientes propiedades. Las siguientes propiedades, vamos a anotarlas. Entonces va a ser 1, es asociativa. Para todo x, y, z, x por y por z es igual a x por y por z, ¿no? Asociativa. 2 es distributiva. X, voy a poner así para todo x, y, z, x por y más z es igual a x por y más x por z. Aquí le ponemos distributiva. Y cumple que con respecto a los escalares que sea lambda para todo x, y en A. Aquí también son elementos en A. Ya no le puse. ¿Cómo le puedo poner? A ver, esperen. Lo voy a tratar de componer. Y, z en A, x por y, x por y por z. Para todo x, y en A y para toda lambda en K, se tiene que lambda por x por y es igual a lambda por x por y. Y esto es igual a x por lambda por y. Bueno, esto no tiene nombre. ¿Qué más? Entonces decimos que si en A está definido un producto que satisface estas tres propiedades, decimos que A es un álgebra. Decimos que A es un álgebra. ¿Está bien? Bueno, si además se cumplen otras cosas, como que por ejemplo el producto de x por y es el mismo que y por x, diríamos que A es una álgebra conmutativa. Entonces, punto. Si además tenemos que x por y es igual a y por x para cada xy en A,
diremos que A es un álgebra conmutativa. Diremos que A es un álgebra conmutativa. También, si en A existe un elemento tal que x por es igual a por x es igual a x, diremos que ese es una unidad y diremos que A es un álgebra con unidad. Entonces aquí le pongo. También si existe E en A tal que x por es igual a e por x es igual a x para cada x en A, diremos que A es un álgebra con unidad. Diremos que A es un álgebra con unidad E. ¿Está bien? Entonces, este es el concepto algebraico de un álgebra. Entonces, básicamente es agarrar un espacio vectorial, los que ustedes han trabajado todo el tiempo, y además se le agrega una nueva operación, la operación producto de dos elementos, algo así como producto de dos vectores me va a arrojar otro vector. Y debe cumplir estas propiedades, es conmutativa, la subrayo acá, bueno, le pongo aquí, este es un álgebra, y diremos que es una álgebra conmutativa cuando pues, conmuta el producto, tiene un álgebra con unidad, cuando pues, hay un elemento que la hace de unidad. ¿Está bien? Pero todavía se le puede dar más estructura en términos de análisis. Recuerden que en el análisis lo importante son las distancias o las normas. Entonces, hay muchos ejemplos de álgebras en las que también se puede estudiar con una norma. Entonces, le voy a poner aquí todavía otra definición. Entonces, le voy a poner si en A está definida una norma, vamos a poner así, una norma de A en R, en 0, infinito, vamos a poner mejor, en 0, infinito, que cumple ¿qué? La norma de x por y del producto x por y es menor o igual que la norma de x por la norma de y para cada xy en A. Entonces diremos que A con su norma, así póngalo, es A con su norma, es un álgebra normada. Es un álgebra normada. Y hay muchos ejemplos de álgebras normadas que ustedes ya conocen. Ahorita vamos a ver varios. Entonces, pues que lo que se hace es los espacios de funciones se estudian en el contexto de álgebras. ¿Por qué? Porque ahí podemos definir un producto, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, es un concepto de análisis, es nuevo a lo mejor para ustedes, en el que voy a estudiar la parte topológica de convergencia, continuidad y todo eso, pero ahora desde un punto de vista con un producto, con álgebra. Bueno, en realidad eso es una teoría enorme, o sea, esto todo da pie a un campo de estudio, pero no vamos a estudiar, o sea, esta es parte de otras cosas. Hay mucho a estudiar sobre las álgebras y las álgebras normadas. Entonces, bueno, primero, por simplicidad, pues nada más vamos a denotar XY para denotar el producto. Si A es un álgebra,
por simplicidad, escribiremos x por y igual a x por y para todo xy en A, para pues no estar cargando pues el puntito ahí, ¿no? Que pues, a veces ya no se escribe. Bueno, entonces pues ejemplos. Ustedes conocen muchos ejemplos de álgebras, nada más es cosa de que los pongamos en contexto. Entonces, ejemplos. Entonces, pues el primero, pues es uno que hemos estado trabajando. Es ustedes definen B de A, pues no sé, si ustedes, vamos a poner mejor, ¿cómo le pongo? X. Sí que ese es un espacio normado. No, en realidad sí es un conjunto, aquí nada más. Si X es un conjunto, definimos B de X igual al conjunto de las funciones de X en R tal que F es acotada. O sea, metemos en un conjunto pues todas las funciones acotadas definidas en un conjunto. Este pues es un espacio vectorial, pero más aún es un álgebra con el producto usual, con el producto que podrían esperar, con el producto f por g de x, pues lo van a definir como f de x por g de x para toda x, y aquí le pongo para toda x en x y para cada fg en las funciones acotadas, ¿sí? O sea, lo único que estoy usando es que la función tiene valores en R, entonces ahí los puedo multiplicar y ya, entonces esa es mi multiplicación de funciones. Este es conocido como el producto usual de funciones. Este es conocido como el producto usual de funciones. ¿Está bien? Y pues bueno, el producto cumple pues estas propiedades, ya no lo vamos a hacer, ¿no? Cumple que es asociativa, es distributiva, cumple estas de acá. Es una álgebra conmutativa porque el producto es conmutativo. Entonces aquí le pongo B de X es conmutativa. La unidad E de X pues es la función que a todo manda al 1 para todo X en X. Es la unidad. Vamos a ponerla así mejor. P de X es conmutativa y con unidad. Y con unidad la función pues E de X lo mandan a X, perdón, a 1 para toda X en X, ¿no? Entonces es una álgebra conmutativa con unidad y además también es normada. Además es normada con pues, la norma usual, la norma de una función f, pues es el supremo de una función acotada de este estilo, supremo sobre x en x de los valores absolutos de f de x. ¿Sí? Aquí es claro. Bueno, aquí pónganle para toda f en b de x. Entonces, pues es claro que ustedes se dan cuenta que como f de x pues es menor o igual que la norma infinito, que vamos a ponerle así que si f
y G están en B de X, entonces esto es menor o igual que esto, y esto es menor o igual que esto. Norma infinito de G, esto para toda X. Entonces si multiplican, pues f de X por G de X, pues va a ser menor o igual que la norma del producto. Algo así. Entonces, tomando supremos, como esto vale para toda X, tomando supremos de este lado, pues nos va a quedar, o como el supremo es la mínima cota superior, pues nos va a quedar que el producto de f por g es menor o igual que la norma infinito de f por la norma infinito de g. Y ya, ¿no? Entonces es una álgebra normada, ¿sí? Con esta norma. Y esta norma, de hecho, pues la norma infinita la vamos a utilizar en varios ejemplos, ¿sí? Pero este es un primer ejemplo de una álgebra normada. Entonces la idea es ahora estudiar, bueno, no es de este curso, pero en general, estudiar este tipo de estructuras de espacios de funciones, pero en el contexto del álgebra. Como ustedes se dan cuenta, como hay más operaciones, hay más riqueza, entonces hay más resultados. Se puede estudiar muchas cosas de esto. De hecho, el teorema de Stone-Ballester es una pequeña introducción a ese tipo de cosas. O sea, cuando le agregan más estructura, seguro obtienen más resultados. Entonces, bueno, este es el primer ejemplo. Los demás son largos. Bueno, este fue largo, pero los demás tienen que ver con este. Entonces, por ejemplo, 2, si ustedes consideran, pues no sé, ustedes consideren K un espacio métrico compacto. Espacio métrico compacto. Y sea pues el espacio clásico de las funciones continuas, que son las funciones de K en R, tal que f es continua. Tal que f es continua. ¿Está bien? Entonces, también es un álgebra. Es un álgebra con las operaciones usuales. Con el producto usual, el de arriba, el que definimos para funciones acotadas. Porque pues de hecho este está contenido ahí. Con el producto, bueno, si quiero lo anoto acá, es C de K. Pues en particular, como toda función es continua, es acotada, pues esto está en B de K. Algo así. Entonces es un álgebra con el producto usual de funciones. Con el producto usual de funciones. ¿Está bien? También es un álgebra con unidad, conmutativa. Es conmutativa y con unidad. ¿Sí? Pues es la misma, la función constante 1, ¿no? E de x, pues lo mandan a 1 para todo x en K. ¿Sí? Con unidad E de x igual a 1 para todo x. Y también es normada. También, uy, esto no me salió bien. También es normada. Con, pues, norma infinito de f es igual la misma. Supremo de los f de x, de hecho aquí este es un máximo, pero bueno, eso no nos importa ahorita. Supremo de f de x sobre x en K para cada f en C de K. Entonces, la parte de esta sección está dedicada a estudiar el espacio de funciones continuas visto con estructura de un álgebra, en la que yo puedo pensar en un producto más allá de la suma de vectores y la multiplicación por escalar. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo clásico. Y en general sí son la mayoría de los ejemplos. También pueden pensar en un ejemplo así, pues sencillo, Rn. Rn es un álgebra
es un álgebra con la operación usual que se pudieran ustedes imaginar, con la operación, o vamos a ponerle con la multiplicación. Con la multiplicación, pues no se agarran dos vectores, x igual a x1, este xn, y igual a y1, hasta y, entonces definen x por y como pues entrada. Pues es así como lo que se nos ocurre, ¿no? Lo primero que se nos ocurriría para definir un producto. xn por y. xn por y. ¿Está bien? Y es conmutativa. Coma, es conmutativa. Sí, porque pues todos estos productos pues, pueden conmutar. Con unidad, pues si ustedes ponen pues la unidad, vamos a ponerle así como si fuera vector, con unidad que sería pues 1, 1, 1 y puros unos, ¿está bien? Porque eso pues va a ayudar a que se multiplique. Y es normada. Y es normada solo que aquí la norma que vamos a usar para, bueno, que se usa usualmente para este tipo de espacios, para Rn, pues es la norma del máximo. Porque las otras normas, pues de momento no se ve si se cumple la desigualdad de que el producto de las normas es menor o igual. La norma del producto es menor o igual que el producto de las normas. No se alcanza a ver con las otras normas en Rn. Entonces es normada con pues, norma de un vector, el máximo. Este xn para cada x en Rn, ¿no? Aquí pues se va a tener esto, ¿no? Que norma de x por y pues es menor o igual que la norma de x por la norma de y, ¿sí? Y bueno, esto no se alcanza a ver. ¿Qué pasa si aquí le pongo con la norma 2? La pregunta es, ¿existe? ¿O existe otra norma equivalente en la que yo pueda asegurar tal situación? Entonces, pues como nos vamos a estudiar pues, tanto como estructuras como álgebra, no nos interesa ahorita. Pues sí puede haber más normas en la que cumplan esa propiedad. El chiste es qué otra norma cumple eso. O cómo le puedo hacer. Entonces, pues eso piénsenle, ¿no? Existe otra norma en Rn tal que la norma, vamos a poner mejor así, existe otra norma, pues no sé, vamos a ponerle norma 0. Existe otra norma 0 en Rn tal que la norma 0 de x es menor o igual que la norma 0 de x por la norma 0 de y para todo x, y. Entonces, ¿existirá otra? Sí, porque pues, hasta ahorita la única que hemos estado utilizando son puros supremos, ¿sí? Entonces, pues esa es así como una norma estándar para estudiar estas estructuras con un producto. Bueno, otro ejemplo así sencillo sería 4. O sea, de los que siempre se suelen usar, pues las matrices de n por n. M por n con coeficientes en R. O sea, son las matrices A igual a y j sobre i, j desde igual a 1 hasta n. Tal que pues todas estas entradas, estas A y j están en R o en los complejos.
Ahorita estamos estudiando puro sobre los números reales, pero esto también se puede poner sobre los complejos, no hay ningún problema. De hecho, es más útil, ya hablando un poco más en este tema, estudiar este tipo de estructuras, las álgebras, cuando considero sobre los números complejos. O sea, como que sobre los números reales no nos aporta mucho, nos da más resultados cuando los considero sobre los números complejos. Pero bueno, eso es tema de otra cosa. Bueno, entonces, pues este es un álgebra. Es un álgebra con el producto de operaciones usuales. Con el producto usual de matrices, mejor vamos a ponerle. Con el producto usual de matrices. ¿Sí? Bueno, lo escribo acá, es A es igual a IJ sobre I, J. B es igual a las matrices B, I, J sobre I, J. Entonces, A por B, pues es la matriz de la suma de los A y... A ver, ¿cómo se escribe el producto de matrices? Sí, es A y K por BKJ, desde K igual a 1 hasta N. Desde K igual a 1 hasta N sobre I, J. En realidad aquí no hay problema, porque pues, todos estos van desde 1 hasta N, entonces hay ningún problema. Entonces, ese producto es usual. Esta es un primer ejemplo de una álgebra no conmutativa. No es conmutativa, como ustedes sabrán. El producto de matrices no es conmutativa. No es conmutativa. Sí tiene unidad. Con unidad la matriz E, vamos a ponerle así, que es la matriz 1, 0, ¿no? Es la que tiene 1. En la diagonal. Y todo lo demás 0. ¿Está bien? Entonces, esta es la unidad. Y aquí la pregunta, ¿es normada? O sea, ¿hay una norma para las matrices? Sí hay. Entonces, es normada. Es normada con la norma de A. Le voy a poner aquí op, porque esta norma en realidad pues, tiene un nombre, se llama la norma del operador. Que bueno, no sé si se la van a llegar a topar en algún momento, pero de hecho es una norma más general. Entonces esto es el máximo sobre I, mayor o igual que 1 y menor o igual que N, de la suma de los A y J en valor absoluto, desde J igual a 1 hasta N. Entonces, esta es una norma en las matrices. Para cada A igual a y J sobre I, J. Y se puede comprobar, se puede probar, ya no lo vamos a hacer para no gastar tanto tiempo en eso, se puede probar que la norma de A por B, la norma op, es menor o igual que la norma op de A por la norma op de B. ¿Sí? Entonces, este es otro ejemplo. Entonces, también el álgebra de matrices se puede estudiar como en análisis, ¿sí? Con este tipo de estructuras, con este tipo de contexto, de álgebras normadas, pero no lo vamos a hacer aquí. O sea, es demasiado. O sea, este tema, digamos, es una parte del análisis que es enorme, entonces, pues no tiene caso ver tanto de esto. Bueno, y otro, que es así como clásico, es el siguiente. Entonces, fíjense. Entonces, ¿cómo lo pongo? Entonces, pues sea, vamos a poner nada más en R. Sea omega subconjunto de R. Entonces,
definimos primero, antes de definir el conjunto, definimos el soporte, bueno, antes, sea f de omega en R. Entonces, definimos el soporte de A como, ¿cómo vamos a definir el soporte? Como, vamos a ponerle así, sub, pero con doble F, igual a la cerradura del conjunto de los X en omega, tales que f de X es distinto de 0. Algo así. Entonces, este es el soporte. Es la cerradura del conjunto de los X, tal que f de X es distinto de 0. Aquí está algo raro. Oye. Tal que f de X es distinto de 0. Ese es el soporte. Entonces vamos a meter en un solo espacio el siguiente conjunto. Definimos punto. Definimos C de omega como el conjunto de las funciones de omega en R, tal que f es continua y su soporte, el soporte de f, es compacto. ¿Está bien? Entonces todas las funciones continuas con soportes compacto las metemos ahí. Y este es un nuevo espacio. Es el conjunto de funciones continuas con soporte compacto. Bueno, se lo escribo. Es el espacio, en principio es el espacio vectorial. Es el espacio de funciones continua con soporte compacto. Funciones continuas con soporte compacto. Funciones. Bueno, pues para empezar, pues porque este es un espacio vectorial. Entonces, pues fíjense. Entonces, si ustedes tienen f, g en R, pues si f y g están en R, si f y g están en R, perdón, en las funciones continuas con soporte compacto, entonces, pues también se va a cumplir que f más g están las funciones continuas con soporte compacto. ¿Por qué? Pues, fíjense, pues afirmamos que el soporte de f más g está contenido en el soporte de f unión el soporte de g. ¿Por qué? Pues porque tomen un x acá. Sea x... perdón. Vamos a probar al revés. Vamos a ver un elemento acá que no está acá. Entonces, fíjense. Entonces, sea x que no está en el soporte de f unión el soporte de g. Como el conjunto sin cerrar de los x en omega, tal que f de x es distinto de 0, así tomarlo sin cerradura, está contenido en el soporte, ¿sí? Así, si quieren lo ponen, bueno, pónganlo así. Entonces, si x no está ahí, si no está acá, entonces su f de x debe ser igual a 0. También si no está acá, es porque su g de x es igual a 0. Entonces, f de x es igual a 0 y g de x es igual a 0. Entonces, pues les va a quedar algo así. Les va a quedar que x no está en el conjunto de, bueno, aquí le pongan adelante. Entonces, f de x más g de x es igual a 0.
Entonces x no está en el conjunto de los x en omega, tal que f de x más g de x es igual a 0. Entonces, ¿qué probamos? Entonces probamos que si no está acá, no está acá. Es decir, el conjunto de los x en omega, tal que f de x más g de x está contenido, perdón, tal que esto es igual a 0, se queda contenido en el soporte de f unión el soporte de g. Unión el soporte de g. Entonces, si tomo cerradura de ambos lados, ¿sí? Tomando cerradura, ambos lados, como este es compacto, unión de dos compactos es compacta, entonces pues estos son cerrados, entonces cuando yo tome cerradura aquí pues no me va a pasar nada, pero cuando tome cerradura aquí me va a quedar el soporte. Entonces tenemos que el soporte de f por más g se queda totalmente contenido en el soporte de f unión el soporte de g. Entonces, como este cerrado es un cerrado dentro de un compacto, es compacto, entonces como el soporte de f más g es un cerrado, dentro de un compacto, entonces pues ya tenemos que el soporte de f más g es compacto, ¿sí? Es decir, f más g pues también queda en un espacio de funciones continuas con soporte compacto, ¿sí? Análogamente, ya no lo vamos a hacer, análogamente, pues, ¿qué podemos decir de si lambda está en R y F está en CC de omega? Entonces, sí, análogamente, si lambda está en R y F está en las funciones continuas con soporte compacto, entonces, pues lambda por F también va a estar en las funciones continuas con soporte compacto. Y además, también se puede probar que si f y g están en las funciones continuas con soporte compacto, entonces el producto usual f por g también va a estar acá. Es decir, este es un álgebra. ¿Sí? Es conmutativa. Esto también es claro. ¿Sí? Sin unidad. Esto hay que pensarlo, ¿sí? Porque como que la única unidad en principio tendría que ser la función identidad, digo la función constante 1. Esta la e de x, vamos a ponerle así, e de x igual a 1 para todo x en omega, no está en c de omega. ¿Sí? En principio ese sería el argumento, o sea, ese no es un elemento de ahí. ¿Sí? Y esa es la única que podría hacer la multiplicación. Con todos quede lo mismo. Es una álgebra colectiva sin unidad. ¿Sí? Y además es normada. Además es normada. Y otra vez es la norma infinito. Pues
fíjense. Pues si f está en las funciones continuas con soporte compacto, entonces, como pues el soporte es compacto, de f es compacto, ¿sí? Como el soporte de f es compacto, el supremo de los módulos de f de x con x en omega, ¿sí? Pues se divide como en el supremo con x en el soporte unión el complemento, ¿no? Unión el soporte de f complemento de los valores absolutos de f de x, así. Entonces, si x está acá, en particular, como hemos visto, la f de x es igual a 0. Entonces se cancela y nada más nos queda el soporte de f de x con x en el soporte. Porque en el otro conjunto se va a anular la función y ya no cuenta. Entonces este sí es finito. ¿Sí? Entonces como el soporte es compacto, pueden ponerlo así, se tiene que el soporte, el supremo, que es este supremo, se divide en estos dos, pero en esta parte 0, es igual a esto es finito. Entonces podemos definir la norma de una función, pues igual la norma del supremo, el supremo de los f de x con x en omega. Y aquí otra vez se cumple que el valor absoluto, la norma infinito de f por g es menor o igual que la norma de f por la norma de g. Algo así para toda fg en cc de omega. ¿Está bien? Entonces, pues aquí están todas estas funciones que tienen pues, esta forma, ¿no? Que vienen aquí 0, 0. Mejor se hacen por acá y después se hacen por acá. Algo así, ¿no? Todas estas funciones continuas con soporte compacto, aquí estaría su soporte, se meten en este espacio y este es otro tipo de álgebra. La álgebra de funciones continuas con soporte compacto. Y también se puede estudiar por sí ella sola. De hecho, esta tiene todavía más estructura, que ahorita ya no les voy a comentar, pero tiene más estructura todavía cuando el campo es complejo. Pero bueno, entonces son varios ejemplos de normas, de álgebras normadas. Y nosotros nos vamos a enfocar simplemente en esta sección, porque es el curso, en las funciones continuas definidas en un compacto. El teorema de Stone-Weierstrass que vamos a probar básicamente está nada más para este espacio de funciones continuas definidas en un compacto. Pero como ustedes pueden ver, se pueden estudiar un montón de espacios con la estructura de álgebra, pero esos son temas de otras materias. Bueno, aquí le dejamos y nos vemos en la próxima.